Y por eso ustedes verán que los apóstoles tenían claro en las primeras comunidades cristianas cómo era. Mire, los apóstoles enseñaban, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo, 42. 2:42. Hechos de los Apóstoles 2:42. Miren ustedes que los apóstoles enseñaban, pero también mire que la gente acudía a la enseñanza de los apóstoles. Pongan cuidado, las dos cosas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Observan que los apóstoles dedicaban tiempo para enseñar, pero también se dan cuenta que la gente les gustaba que los apóstoles le enseñaran y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Claro, las dos cosas se conjugan. El pastor alimenta con la enseñanza a las ovejas y las ovejas buscan al pastor que no lo dejan ni comer porque ese es el que les está dando alimento. Y el alimento es la palabra de Dios, la enseñanza. Hoy los sacerdotes se quejan porque la gente no quiere escucharle, pero ¿qué les está dando de comer? Pero también la Biblia dice que si tenemos un pastor que nos da el alimento, la palabra de Dios, entonces hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Ustedes, ahorita que tienen la oportunidad de que alguien les enseñe la palabra de Dios, que les dedique tiempo, deben aprovecharlo. Deben aprovecharlo, como dice la Biblia, que la primera comunidad cristiana aprovechaban de mantenerse en la enseñanza de los apóstoles. Y miren que Jesucristo, en su palabra, a través del apóstol San Pablo, nos viene a decir que precisamente para poder enseñar, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que para poder enseñar es necesario tener claro que no podemos enseñar si no es fundamentado en las Sagradas Escrituras, para que el pueblo se vea alimentado y para que el pueblo no esté, como ven así, pastor. Escuchemos cómo dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué la inspiró Dios? Pongan cuidado. Todas las Escrituras las inspiró Dios. ¿Para qué? Y útil para enseñar. ¿Para qué? Véanlo. ¿Para qué la inspiró Dios? Para enseñar. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y la palabra que dice ahí qué más? ¿Y es? Para redarguir. No. Y es útil. ¿Y es qué? Útil. ¿Y es qué? Útil. La palabra de Dios es útil, o sea, indispensable. No puede existir un sacerdote que predique sin la palabra de Dios. Serían paja que se la lleva el viento. Oye, es útil para enseñar. Es necesario para enseñar. Y hoy podríamos preguntarle también a los catequistas que están enseñando a los niños. ¿Con qué los enseña? ¿Con la palabra de Dios? Un catequista que no enseña a los niños con la palabra de Dios, entonces está creando las ovejas de Cristo sin pastor. No hay pastor que los alimente, que los cuide. Por eso la catequesis no ha servido para nada en la iglesia. Por eso, actualmente me refiero. Por eso los catequistas se quejan que los niños vienen a la primera y última comunión. Por eso los curas se quejan que los niños vienen por primera y última comunión. Y tienen razón. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, pero los catequistas y los sacerdotes no la usaron para enseñar. Entonces encontramos catequistas modernos que enseñan catequesis sin Biblia. Pobre catequista, me le río en la cara. Y entonces encontramos sacerdotes que quieren dar catequesis, pero que no se utilice la Biblia para que no parezca que sean evangélicos. Pobre sacerdote, me le río en la cara. No sabe ni dónde está parado. Pero la Biblia dice que las Sagradas Escrituras, otra vez, toda escritura. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para enseñar.
De modo que un pastor de Dios no puede dejar de enseñar las Sagradas Escrituras, para que el pueblo adquiera el conocimiento. Cuando San Pablo le escribe a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6, él le da unas recomendaciones, él le dice unas cosas, pero después en el versículo 6 me llama la atención lo que él dice. ¿Qué dice en el versículo 6? Si esto enseñas, ¿Otra vez? si esto enseñas, Si esto enseñas, si enseñan la palabra de Dios, que es útil para enseñar, que es inspirada por Dios y todo lo que los apóstoles les enseñaron, si esto enseña, no dice si enseña filosofía, si enseña teología, si enseña a lo mejor historia, matemática, si enseña cualquier otra materia, no dice si esto enseña, o sea, si enseñan la palabra de Dios, oigan, aquellos seminaristas que se están formando para futuros pastores, los diáconos y los sacerdotes. Aquí está, escúchenlo claro. si esto enseñas a los hermanos, Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. que en castellano significa que si enseñas otra cosa que no sea la palabra de Dios, serás un mal ministro de Jesucristo. Sí será ministro de Jesucristo, pero mal. Mal catequista, mal cura, mal seminarista, mal cristiano. Porque para que seamos buenos pastores, necesitamos enseñar la palabra del Señor. Y por eso el mismo San Pablo, ahí mismo en el versículo 16, creo que ahí mismo en el 16, ¿qué dice el 16? Versículo 16. Ten cuidado a ti mismo. Escuche. Ten cuidado de ti mismo Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. y de la doctrina, de la enseñanza, de lo que enseñas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando una persona enseña la palabra de Dios, se salva a él mismo y salva a los que le oyen. Ese es el trabajo del sacerdote. Para eso fue llamado por Dios, para ser maestro, para enseñar la palabra de Dios, para eso. Hoy día, tristemente, en pleno siglo XXI, vemos sacerdotes metidos en todas las cosas, en todos los campos, en todas las áreas, pero muy pocos los que se han dedicado a la enseñanza. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Y no me puedo callar. Estoy haciendo una autocrítica para mí, para todos mis hermanos sacerdotes, para la iglesia, que ha abandonado lo propio que es la enseñanza. Y ahora 5 minutos la enseñanza, la homilía, o 10 minutos. Y está bien 10 minutos, pero que estuvieran centrados en la palabra de Dios. Pero se habla de todo menos de la palabra de Dios. ¡Qué desgracia! Eso sí es una desgracia dentro de la iglesia. Y en el seminario, los muchachos estudian tanto, pero no estudian la Biblia. O la pasan como cualquier otro libro, pero no la gustan, no la saborean para ser pastores. Cuando en la iglesia sacó pastores Davo Bobis, os daré pastores según mi corazón, es exactamente que la iglesia le pide a los seminarios formar a los futuros sacerdotes según el corazón de Cristo. ¿Y cómo es según el corazón de Cristo? Un corazón que siente compasión de un pueblo que no tiene enseñanza y que toma la decisión cuando vio que estaban como ovejas sin pastor, otra vez versículo 34 de Marcos 6, cuando vio que andaban como ovejas sin pastor, ¿qué hizo Jesús? No solamente mandó a los apóstoles a enseñar, sino que él mismo en persona, ¿qué hizo? Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué se quedó? ¿Lamentándose? No, vamos a ver qué hizo. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. No vale la pena lamentarnos. Tenemos que comenzar a enseñar.
Jesucristo vio que estaban como ovejas sin pastor y comenzó a enseñar. ¿Cuándo dentro de la iglesia vamos a enseñar? Papá, mamá, usted me puede decir, sí, señor cura, pero es que aquí no hay un seminario para... Usted le está predicando a los que tienen seminario, es verdad. Pero es que yo no soy catequista, eso es verdad. Es que yo no soy religiosa, eso es verdad. Pero usted es padre de familia, usted es madre de familia y usted tiene unos hijos que enseñar. Y pregunto, ¿y qué le está enseñando a sus hijos? ¿Le ha enseñado a leer la palabra de Dios? ¿Ha compartido con ellos la palabra de Dios? Esos niños están como ovejas sin pastor. Maestros, ustedes están en la escuela y enseñan. ¿Qué enseñan? Solamente matemática, solamente castellano, solamente inglés, pero no enseñan la palabra de Dios. Pobres maestros.